Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profe Mancilla y hoy vamos a hablar de una palabra típica de la cultura argentina. Hoy vamos a hablar sobre el origen de la palabra croto, es decir, vamos a hablar sobre su historia, su origen y las consecuencias por las cuales hoy en día decimos, che, mirá, ahí va una persona que es un croto o che, no estoy muy croto para esto. Prepárate muy bien, ¿por qué? Porque te vas a tener que agarrar de la silla, te vas a tener que agarrar del tren de carga y por supuesto agarrar tu manojo de trigo, que empezamos. Che, no estoy muy croto para estar vestido así, ¿no? Che, pero no se supone que si... no tendría que estar vestido de esta manera. Se supone que debería estar vestido de otra forma. Se supone que voy a hacer el video de los crotos. ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Qué? ¿Pero porque esto lo uso todos los días? ¿Debería cubrirme la corbata por lo menos para que no se me vea y así parezca un poco más croto? Bueno, como vos quieras. Bien, antes que nada, primero que todo dejemos en claro una cuestión. Ser croto no era solo ser alguien mal vestido o en una situación de pobreza, sino que en realidad tiene que ver con una cuestión mucho más fascinante. ¿Esto qué significa? El nombre croto viene de José Camilo Croto, es decir, un político radical que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires entre los años 1918 hasta 1921. ¿Pero qué hizo Croto exactamente? En 1920, Croto firma el decreto número 3 que permitía a los peones rurales, conocidos como los trabajadores golondrinas, a viajar gratis en los trenes de carga para buscar trabajo en las cosechas. Estos trabajadores, que solían ir con la ropa gastada y cubierta de polvo, empezaron a ser llamados por los trabajadores ferroviarios simplemente como crotos. Típicamente era el caso de decir, che, mirá, ahí se subieron 4 crotos. Como no podían ser echados o de alguna u otra manera no podían ser sacados de los trenes a menos que cometan algún tipo de ilícito, podían viajar allí en él y de ahí viene ese origen despectivo de la palabra. Ahora bien, con el tiempo la palabra croto se transformó. ¿Por qué? Porque al describir a estos trabajadores que de alguna u otra manera eran migrantes, y comenzó a ser una palabra de carácter más peyorativo para decírselo a alguien que está desalineado o que viviera en la marginalidad, hoy cuando decimos yo vivo, o mejor dicho, che, vine muy croto, o che, mirá, qué croto que va ese, estamos hablando de algo que va mucho más allá de un insulto. Es un pedazo de historia argentina. Imagínate esto. Estamos en los años 1920 o 1930 aquí en la República Argentina, en plena pampa argentina y en pleno modelo agroexportador. Los crotos eran trabajadores temporales que seguían las diferentes cosechas de pueblo en pueblo, es decir, de estancia en estancia. Viajaban en los vagones de carga de los trenes y a veces, o muchas de las veces, viajaban escondidos para que los guardias no los vean a pesar de que muchas veces podían viajar de manera gratuita. Llevaban lo justo y lo necesario. Un mono o una bolsa que tenían ahí adentro su mate, su parrillita, etc. Y por supuesto muchas veces venían con un perrito que era su compañero fiel. Pero, ojo al piojo, no todos los crotos buscaban trabajo, sino que algunos crotos eran anarquistas, eran libres pensadores o simplemente rechazaban cualquier forma de trabajo. Para ellos, las vías del tren eran su camino hacia la libertad absoluta. Los crotos se refugiaban en las populares croteras, es decir, pequeñas casitas de 1, 2 o 3 metros cuadrados en las diferentes estancias en donde se alojaban, en los cuales podían protegerse de la lluvia o el sol. En las noches, alrededor de un fogón, muchas veces compartían mates, historias y hasta debates sobre anarquismo o simplemente de filosofía. No eran simplemente vagabundos, sino que muchos tenían diferentes códigos, solidaridades y por supuesto una forma orgullosa de vivir. Pero hay que tener en cuenta que no todo el mundo de los crotos duró para siempre, sino que a partir de la década de los años 40 y 50, la mecanización del campo y el auge del peronismo lo cambiaron todo. Las máquinas reemplazaron a los peones golondrinas y además las diferentes leyes sociales ofrecieron trabajos más estables a esta gente. Los trenes, que eran antes arterias para los crotos, empezaron a decaer sobre todo cuando se empezó a utilizar la línea de pasajero y para los años 1960 habían desaparecido por completo del paisaje rural.
los crotos comenzaron a aglutinarse en las ciudades y de allí surge la idea de que en nuestro vocabulario en general urbano digamos, ay mira, ahí va un croto, porque eran personas que todavía conservaban esa manera de estar desalineados o vestirse de manera pobre. Pero bueno, más allá de eso entonces, ser croto de alguna u otra manera no es solamente una forma de vida, sino que además de convertirse en forma de vida, se convirtió en un estigma. Pero bien, entonces en pocas palabras, la palabra croto hacia la década de 1960 y hasta la actualidad comenzó a convertirse en un estigma, es decir, de dejar de lado ese trabajo rural y en una forma de vida pasó a convertirse de alguna u otra manera una manera peyorativa de decirle a las personas que se encontraban en las ciudades. En pocas palabras, se perdió todo tipo de conexión con aquellos nómadas que buscaban la libertad. Es decir, cualquier persona que quisiera buscar la libertad en su trabajo rural, etc., comenzó a perderse, pero además de eso, perdió todo tipo de legado, ya que de alguna u otra manera esos crotos solamente pasaron a ser parte de nuestra cultura dentro de lo que sería el término urbano de croto. Más allá de esa situación, los crotos también formaron parte del cine, formaron parte de la literatura, como por ejemplo hay una huella imborrable en lo que fue la película de Anna Polyak llamada Que vivan los crotos, que habla sobre la vida de Beppo Ghetzi, un croto que vivió 25 años en las vías. Y también en la literatura se encuentran autores como Hugo Nario, que rescataron diferentes historias acerca de los crotos, teniendo en cuenta que no solamente eran vagabundos, sino que tenían diferentes luchas, diferentes tipos de solidaridades, etc. Y también incluso en la Argentina hoy hay un lugar llamado Esquina de Croto, en la localidad de Tapalquén, provincia de Buenos Aires, en donde se celebra la fiesta de la mujer campesina, que de alguna u otra manera rememora esa idea de los crotos. En pocas palabras, para terminar, los crotos son más que una palabra en nuestro diccionario, sino que son recordatorio de esa Argentina rural de antaño, en donde un tiempo de la libertad, en donde un tiempo del desarraigo iban de la mano. Hoy cuando decimos croto o decimos, che, mirá, ahí va una persona que es medio croto, estamos invocando, sin saberlo, a esos nómadas que eligieron la libertad a su manera. Así que bueno, de esta manera terminamos el video de hoy. A vos, ¿qué te pareció el video? Comentame, ¿qué opinás sobre los crotos? ¿Conoces a alguien que se viste croto? ¿Vos te considerás algunas veces crotos? De alguna u otra manera podés comentármelo aquí abajo en los comentarios, pero no te olvides como siempre darle un like, pegarle una suscribida y bueno, de esta manera terminamos el video de hoy. Soy el Profe Mancilla, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!